¿Alguna vez te has detenido a pensar qué pasará cuando la voz de Dios resuene por última vez antes del juicio? ¿Y si te dijera que habrá un llamado final, un clamor solemne que atravesará los cielos y la tierra y que será la última oportunidad para decidir la eternidad de tu alma? Ese llamado no será como las advertencias que has escuchado hasta ahora. No será un susurro en la conciencia ni una predicación más, sino un eco profético que marcará el punto de no retorno. La Biblia anuncia que llegará el día en que la gracia se cerrará y la puerta de la salvación se clausurará para siempre. Antes de que eso ocurra, habrá un último llamado, un mensaje final del cielo que pondrá a toda la humanidad frente a la decisión más solemne de la historia. Este tema no es una especulación teológica ni una curiosidad profética. Es la verdad que atraviesa las páginas de la Escritura, en especial el Apocalipsis. Allí se nos revela que 3 ángeles proclamarán mensajes definitivos a todo el mundo. El primero, anunciando que ha llegado la hora del juicio y llamando a adorar al Creador. El segundo, declarando la caída de Babilonia, símbolo de todo sistema humano que se opone a Dios. Y el tercero, advirtiendo con voz potente que quien reciba la marca de la bestia beberá del vino de la ira divina. Este triple anuncio constituye el último llamado de Dios antes de que la historia llegue a su clímax. Después de eso, no habrá otra voz, no habrá más advertencias, no habrá nuevas oportunidades. Imagina el peso de ese momento. El mundo entero, aturdido por el ruido de las naciones, por la confusión de doctrinas, por las mentiras de los poderes religiosos y políticos, escuchará un mensaje que no podrá ser ignorado. No será un discurso humano débil, sino un clamor celestial amplificado por el poder del Espíritu Santo. El eco del último llamado atravesará cada continente, alcanzará cada ciudad, cada aldea, cada rincón del planeta. No habrá frontera, idioma o cultura que lo limite, porque será un mensaje universal. El Apocalipsis dice con claridad que será proclamado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Será el momento en que todos, sin excepción, se verán obligados a decidir a quién adoran y a quién sirven. El último llamado es, en realidad, una prueba del amor de Dios. Él no ejecuta juicio sin advertencia. Siempre que un castigo se aproximó en la historia bíblica, hubo antes una voz que alertó, un mensajero que suplicó, un profeta que levantó la advertencia. Antes del diluvio, Noé predicó durante 120 años, llamando al arrepentimiento mientras construía el arca. Antes de la destrucción de Nínive, Jonás fue enviado para proclamar: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Antes del exilio de Judá, profetas como Jeremías y Ezequiel alzaron sus voces, implorando al pueblo que regresara a Dios. Y en todos los casos, Dios dio tiempo, ofreció misericordia, abrió la puerta de la gracia. Pero cuando el tiempo se agotó, el juicio vino. Así será también en el tiempo del fin. Habrá un último llamado antes del cierre definitivo de la gracia. Ese llamado no será opcional ni superficial, será la división final de la humanidad. Los que escuchen y obedezcan serán sellados para salvación. Los que lo rechacen quedarán del lado de la condenación. Nadie quedará indiferente, porque la voz del cielo penetrará hasta lo más profundo de la conciencia. Para algunos será el sonido de esperanza, para otros será el anuncio de condena. Y lo más solemne es que después de ese llamado no habrá regreso, no habrá tiempo extra. No habrá nuevas oportunidades. Será la última vez que el cielo hable con misericordia. Por eso este tema es de vital importancia para ti. No lo veas como un simple estudio bíblico más, ni como una reflexión lejana. El último llamado está en proceso de cumplirse.
El mundo ya se está polarizando, los sistemas de engaño ya se están consolidando y pronto la voz de Dios resonará con fuerza irresistible. Lo que decidas hoy determinará si ese llamado será para ti un sello de salvación o una sentencia de perdición. Y es aquí donde quiero detenerme para invitarte a que no tomes este mensaje a la ligera. Si estás viendo este video es porque el cielo mismo quiere hablarte. No ignores la oportunidad. Quédate hasta el final, porque lo que exploraremos en los próximos bloques puede ser lo más importante que escuches en tu vida. Antes de avanzar, quiero pedirte algo. Apoya este mensaje. Dale me gusta a este video. Suscríbete al canal Pruebas Bíblicas, activa la campanita de notificaciones y escribe en los comentarios esta frase como un acto público de fe. Quiero escuchar el último llamado de Dios antes del juicio. Hazlo no solo como un gesto digital, sino como un testimonio de tu decisión delante del cielo. Prepárate, porque lo que revelaremos a continuación te mostrará que ese último llamado ya está profetizado, que su eco está a punto de resonar y que tu eternidad depende de cómo respondas. Bloque 2. La voz de Dios en los tiempos antiguos como preludio del último llamado. Si hay algo que la historia sagrada deja al descubierto, es el patrón inquebrantable del amor de Dios. Antes de todo juicio, Él levanta una voz. Nunca irrumpe el castigo sin una advertencia previa. Nunca cae la sentencia sin que antes el cielo haya suplicado a los hombres que cambien de camino. Desde los primeros capítulos de la humanidad, la Escritura nos muestra a un Dios que habla, que llama, que advierte. Esa voz, a veces tronante y otras veces tierna, atraviesa los siglos como un preludio del último llamado que resonará en el tiempo del fin. Piensa en los días de Noé. Mientras la corrupción inundaba la tierra, el Altísimo no selló el destino del mundo sin antes levantar a un predicador de justicia. Durante años, la madera del arca crujió al ritmo de cada golpe de martillo que, más que construir un barco, edificaba un mensaje: entrad mientras aún hay puerta. El clamor de Noé no fue un eslogan religioso, fue la voz de Dios en boca humana. Una invitación a salvarse antes de que las aguas ascendieran. Cuando finalmente cayó la lluvia, el juicio no sorprendió a un mundo sin aviso. Desoyó la advertencia, y ese desoír fue su condena. Mira luego a Nínive, una ciudad pagana, violenta, orgullosa, y aún así Dios envió a Jonás con un solo llamado. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. No hubo adornos retóricos, no hubo diplomacia, hubo urgencia. Y cuando la ciudad se humilló, el juicio se detuvo. ¿Qué revela esto? Que la voz divina antecede a la mano divina, que el arrepentimiento, si es real, desplaza la sentencia, que el cielo no se complace en la destrucción, sino en la conversión. Observa también a Sodoma. Lot no era un orador elocuente, ni un profeta de renombre, pero fue el medio por el que el cielo advirtió: salid, porque el juicio viene. Los ángeles apresuraron su salida al amanecer, como si el tiempo mismo fuese una mecha encendida. Allí el mensaje no fue una tesis teológica, fue un llamado a correr, a abandonar lo que perece, a no mirar atrás. Los que desoyeron la prisa de Dios quedaron fundidos con el destino de la ciudad. Vuelve la mirada al Éxodo. Israel, oprimido en Egipto, escuchó la voz de Dios por medio de Moisés: dejad ir a mi pueblo. Cada plaga fue una predicación, cada señal, una homilía viva que resonaba en los pasillos del poder. Reconoced al Señor. La noche de la Pascua fue la línea de fuego entre vida y muerte, y el llamado no fue místico ni abstracto, sino práctico. Sangre en el dintel, fe en el corazón, espera en silencio. Cuando el ángel pasó, no había lugar para debates. Quien oyó y obedeció, vivió. Quien resistió, sufrió la sentencia.
No olvides a Elías en el Carmelo. Entre altares divididos y corazones vacilantes, una voz se alzó. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle. Ese día, el fuego no cayó por espectáculo, sino para legitimar el llamado. La decisión no podía posponerse. La voz de Dios no busca entretener, busca definir. Y cuando el Mesías se acercaba, apareció otra voz en el desierto, Juan clamando, «Preparad el camino». No fue una voz cómoda, fue áspera, urgente, candente. Llamó al arrepentimiento como quien sabe que el Rey está a la puerta. Su mensaje, mezcla de advertencia y esperanza, fue la antesala de la gracia encarnada. Quien oyó esa voz reconoció al Cordero. Quien la sofocó terminó endurecido aún frente a los milagros. Este recorrido no es un museo de historias antiguas, es el mapa de cómo Dios habla antes del todavía no. En cada época, Él levantó un Noé, un Jonás, un Lot, un Moisés, un Elías, un Juan, voces diferentes, un mismo propósito: despertar, separar, sellar decisiones. Y si en el pasado lo hizo, ¿no lo hará también al final? El Apocalipsis no inventa un método nuevo, lo culmina. El triple mensaje angélico: adoración al Creador, caída de Babilonia, advertencia contra la marca, es el gran compendio de todas las antiguas amonestaciones. Ahora con alcance global y urgencia final. Lo que antes resonó en un valle, en una ciudad o en un imperio, ahora retumbará en la tierra entera. Fíjate en la dinámica. Primero la voz, después la crisis, primero el llamado, después el cierre, primero la misericordia, después la justicia. El tiempo entre ambos no es pausa, es oportunidad. Quien menosprecia la voz acorta su propio margen. Quien la abraza encuentra refugio aún cuando el mundo se estremece. No se trata de un Dios arbitrario, sino de un Dios paciente que no ejecuta sin avisar, que no sella sin persuadir, que no cierra sin antes abrir la puerta una vez más. Así, las páginas antiguas no son pasado, son preludio. Toda advertencia previa fue un ensayo general del último llamado. Y del mismo modo que el arca tuvo una puerta y la Pascua un dintel, el tiempo del fin tendrá un sello. La voz vuelve a escucharse, no desde un desierto local, sino desde el cielo. Y quien tenga oídos, oiga, porque cuando el llamado concluya, no quedará más que el veredicto. La historia lo afirma, la profecía lo confirma, la voz de Dios siempre suena antes del juicio, y esta vez no será diferente. ¿Estás oyendo esa voz en tu conciencia, en la palabra, en las señales del tiempo? Si la historia enseña algo, es esto: los que escuchan viven, los que se burlan perecen. Hoy, mientras la voz aún llama, es tiempo de inclinar el corazón. Mañana, cuando el silencio caiga, solo quedará lo que decidiste hacer con el llamado que te alcanzó. ¿Responderás? Bloque 3. El último llamado en Apocalipsis. Una voz que atraviesa la historia. Cuando llegamos al corazón del Apocalipsis, encontramos la descripción más clara y solemne del último llamado de Dios antes del juicio. Juan, en visión profética, contempla a 3 ángeles que surcan los cielos, proclamando mensajes que no se limitan a un rincón del mundo, sino que alcanzan a toda nación, tribu, lengua y pueblo. No se trata de un anuncio local ni de una advertencia parcial. Es un clamor universal que divide a la humanidad en 2 campos irreconciliables. Lo que escuchamos en Apocalipsis 14 no es un adorno literario, sino la proclamación real de la última voz de misericordia que el cielo enviará antes de que la puerta de la gracia se cierre. El primer ángel proclama con voz potente: «Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas». Apocalipsis 14:7. Esta no es una invitación débil, es un llamado a regresar al Creador en el mismo instante en que el mundo ha olvidado su origen.
Es un recordatorio de que el juicio no es futuro lejano, es presente. La hora no vendrá, ya ha llegado. Este anuncio confronta directamente a la humanidad con su deber de adorar al verdadero Dios en un tiempo en que las falsas adoraciones se multiplican. El segundo ángel sigue con un mensaje igualmente solemne. Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis 14:8. Aquí el cielo desmascara a los sistemas de engaño religioso, político y espiritual que seducen a las naciones y las apartan de la verdad. Babilonia simboliza la confusión, la alianza corrupta entre poder humano y rebelión contra Dios. Su caída es anunciada de antemano, para que nadie confíe en ella ni se aferre a sus estructuras. Este mensaje es un llamado a salir de todo aquello que se opone a la palabra, a huir de la idolatría y de las tradiciones humanas que sustituyen la verdad divina. El tercer ángel, con la advertencia más fuerte, clama: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Apocalipsis 14:9-10. Este no es un mensaje ambiguo, es la línea final de separación. La adoración es el centro del conflicto, y el último llamado deja claro que la decisión será absoluta. No habrá neutralidad, no habrá terreno intermedio. La humanidad se dividirá entre los que sellan su lealtad al Creador y los que reciben la marca de la bestia. La advertencia es severa porque el momento es decisivo. Estos tres mensajes constituyen juntos el último llamado del cielo. No es casualidad que aparezcan justo antes de la visión de la siega de la tierra, donde el Hijo del Hombre cosecha a los redimidos y los impíos son separados para juicio. El Apocalipsis coloca el triple clamor como preludio inmediato de la separación final, porque ese será el momento en que cada alma decida su destino eterno. Después de eso, la gracia se cerrará y la sentencia será inmutable. Es importante notar que este último llamado no lo inventa una religión ni lo controla una institución humana. Son los ángeles quienes lo proclaman, y aunque en la tierra haya voces que lo repitan, su origen es celestial. Es la voz de Dios resonando a través de mensajeros visibles e invisibles, moviendo corazones en cada rincón del mundo. Nadie podrá decir que no escuchó, porque el eco será universal, penetrando la conciencia de cada persona en su propio idioma y en su propio contexto. El triple mensaje angélico es, en realidad, la culminación de todas las advertencias de la historia bíblica. Lo que fue el arca para Noé, lo que fue el clamor de Jonás para Nínive, lo que fue la Pascua para Israel, lo que fue la voz de Juan el Bautista para su generación, ahora se amplifica al mundo entero en un último llamado. Y la pregunta que queda en pie es inevitable. ¿Cómo responderás cuando esa voz atraviese la tierra? ¿Te inclinarás en adoración al Creador o seguirás a Babilonia hacia la ruina? ¿Recibirás el sello de Dios o la marca de la bestia? El último llamado de Apocalipsis no permite medias tintas. El eco de estos ángeles ya resuena en nuestro tiempo. Lo que hoy parece una advertencia lejana, pronto se convertirá en una realidad palpable. Y cuando llegue ese momento, tu eternidad dependerá de cómo respondas a la última voz de misericordia que el cielo enviará. Bloque 4. El cierre de la gracia y el silencio después del último llamado. Una de las verdades más solemnes que la Biblia revela es que la gracia no permanecerá abierta para siempre. Aunque hoy las puertas del perdón aún están abiertas y la voz de Dios sigue llamando con paciencia, llegará el momento en que el último llamado resuene y tras él, el cielo guarde silencio. Ese será el instante en que la oportunidad se cierre para siempre y el destino de cada ser humano quede sellado. El profeta Amós
Lo expresó con palabras estremecedoras. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Amós 8:11. Imagina el terror de buscar una palabra de esperanza y no hallarla, de querer una nueva oportunidad y descubrir que ya no existe. Ese es el escenario que seguirá al último llamado. El Apocalipsis describe este cierre con una imagen impresionante. En el capítulo 22 se escucha la declaración final. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Apocalipsis 22:11. Estas palabras marcan el punto sin retorno. El tiempo de gracia habrá terminado, y lo que cada uno haya decidido en respuesta al último llamado, quedará fijado para siempre. No habrá cambios, no habrá conversiones de último minuto, no habrá segundas oportunidades. El universo entero comprenderá que el plazo de la misericordia se agotó. Este cierre de la gracia no significa que Dios se haya vuelto indiferente. Al contrario, es la consecuencia natural de un amor que dio todas las oportunidades posibles. Durante siglos, el cielo ha hablado a través de profetas, de la Escritura, de la voz de la conciencia, de la predicación fiel, de las señales en la historia. El último llamado será el clímax de esa misericordia, el grito final de advertencia. Pero una vez proclamado, ya no habrá razón para prolongar la decisión. Cada ser humano habrá tomado su posición, con Cristo o contra Él. El silencio después del último llamado será aterrador. Hoy estamos acostumbrados a escuchar mensajes, a tener nuevas oportunidades, a pensar que siempre habrá tiempo. Pero cuando la gracia se cierre, el cielo ya no enviará más advertencias. Los ángeles que hoy sostienen los vientos de la destrucción los soltarán, y la humanidad enfrentará las consecuencias de haber ignorado la voz divina. Será un tiempo de angustia como nunca lo hubo. Daniel 12:1. Porque los hombres clamarán a Dios y descubrirán que ya no hay respuesta. No porque Él no quiera responder, sino porque el plazo fue despreciado hasta el final. Piensa en los días de Noé. Durante años, las puertas del arca estuvieron abiertas y cualquiera podía entrar. Pero llegó el momento en que Dios mismo cerró la puerta. En ese instante, el destino de todos quedó decidido. Los que estaban dentro vivirían, los que quedaron fuera perecerían. No había odio en ese acto, había justicia. El mismo principio se repetirá en el tiempo del fin. El último llamado será como el eco del martillo en el arca, la invitación final a entrar. Y el cierre de la gracia será como la puerta que se cierra, dejando a cada uno en el lugar que eligió. Ese silencio después del último llamado debe estremecernos. Imagina querer arrepentirte y descubrir que ya no puedes, querer cambiar y no encontrar oportunidad, querer escuchar la voz de Dios y solo hallar vacío. Ese será el destino de los que juegan con la gracia, de los que posponen la decisión, de los que creen que siempre habrá mañana. El cielo no será burlado. La misericordia es amplia, pero no es infinita en el tiempo. Por eso el mensaje de hoy es tan urgente. El último llamado aún resuena como advertencia profética, pero pronto será proclamado con poder irresistible. Y cuando concluya, el silencio marcará el inicio del fin. No dejes que ese día te sorprenda indiferente, porque cuando la gracia se cierre, ya no quedará súplica, ya no quedará intercesión, ya no quedará esperanza. Lo que hayas decidido antes de ese silencio será lo que determine tu eternidad. Bloque 5. La humanidad dividida por el último llamado. 2 destinos eternos. El último llamado no será simplemente un mensaje que resuene en el vacío,
será la espada que divida definitivamente a la humanidad. Desde el principio, Dios ha puesto ante los hombres la posibilidad de elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición, entre la obediencia y la rebelión. Pero mientras haya gracia, siempre queda abierta la oportunidad de cambiar de lado, de abandonar la oscuridad y entrar en la luz. Sin embargo, cuando el último llamado resuene, ese será el momento de la definición total. Cada ser humano tomará partido, consciente o inconscientemente, y el destino eterno quedará sellado. La Biblia muestra con claridad esta polarización. Jesús lo expresó en Mateo 25 al describir la separación entre ovejas y cabras, entre los que hicieron la voluntad del Padre y los que la ignoraron. En Apocalipsis 14, tras el clamor de los 3 ángeles, Juan ve a los redimidos cantando un cántico nuevo ante el trono, mientras los que recibieron la marca de la bestia enfrentan la ira de Dios sin mezcla de misericordia. No hay una tercera categoría, no hay un espacio neutral, no hay terreno intermedio. La humanidad entera quedará dividida en 2 grupos. Los que responden al último llamado con fe y obediencia y los que lo rechazan, uniéndose a la rebelión final. Imagina la solemnidad de esa división. Millones de personas enfrentando la decisión final. Algunos quebrantados, aceptando la voz del cielo, aunque les cueste persecución, rechazo o incluso la vida. Otros, endurecidos, resistiendo la verdad, aunque la evidencia sea clara, aferrándose a Babilonia y a la marca de la bestia. El último llamado no será un simple sermón, será un parteaguas universal. Los ángeles registrarán cada decisión, y el universo entero será testigo de quién se inclinó ante el Creador y quién eligió la mentira. Esta división no es arbitraria, es el resultado de lo que cada uno cultivó en el corazón. El último llamado no crea fidelidad ni rebeldía, solo las revela. Aquellos que durante años se entrenaron en obedecer la voz de Dios, reconocerán en ese clamor la voz de su pastor. Aquellos que acostumbraron su mente a resistir la verdad, escucharán el mismo mensaje, pero su corazón lo rechazará. La decisión final será el fruto de miles de decisiones pequeñas tomadas cada día en lo oculto. Así, el último llamado no será una sorpresa, será la conclusión de lo que ya estaba en marcha. El contraste entre los 2 grupos será absoluto. Los que respondan con fe serán sellados con el nombre de Dios en sus frentes, símbolo de una mente consagrada y de una lealtad inquebrantable. Serán protegidos en medio de la angustia, sostenidos por ángeles, fortalecidos por el Espíritu Santo. Su gozo no será en la ausencia de pruebas, sino en la certeza de que pertenecen al Cordero. En cambio, los que rechacen el llamado llevarán en sí la marca de la bestia, señal de que eligieron seguir al sistema de engaño en lugar de al Creador. Su destino será enfrentar la ira de Dios y el juicio final. Este es el gran clímax de la historia humana. No habrá más naciones, ideologías ni culturas que definan a los hombres. Solo habrá 2 bandos, los del Cordero y los del Dragón. Y cada persona, sin importar su origen o condición, se encontrará en uno de ellos. Ese será el resultado del último llamado. Una humanidad dividida en 2 destinos eternos, sin espacio para los tibios, sin lugar para los indecisos. El mensaje es claro y urgente. Hoy todavía hay oportunidad de elegir. La división final aún no ha ocurrido, pero se acerca rápidamente. Lo que decidas ahora, en lo cotidiano, en lo secreto, determinará en qué lado estarás cuando el último llamado resuene, porque en ese día no podrás improvisar una respuesta. Lo que hayas cultivado será lo que reveles, y tu eternidad dependerá de ello. Bloque 6. El papel de los ángeles en el último llamado. En la escena solemne de Apocalipsis 14,
Los protagonistas visibles del último llamado no son reyes ni profetas humanos, sino ángeles que proclaman con voz potente el mensaje final de Dios. Esto no es casualidad. Desde el inicio de la historia de la salvación, los ángeles han sido mensajeros, heraldos de la voluntad divina, portadores de advertencias y consuelo. Estuvieron en el Edén para custodiar el árbol de la vida, visitaron a Abraham para anunciar juicio y promesa, guiaron a Israel en el desierto, acompañaron a Daniel en sus visiones, anunciaron el nacimiento del Mesías y fortalecieron a Cristo en Getsemaní. Siempre que el cielo quiso enviar un mensaje decisivo, los ángeles estuvieron allí. Por eso, no sorprende que en el momento culminante de la historia humana sean ellos los que proclamen el último llamado antes del juicio. El primer ángel eleva su voz como trompeta y proclama el Evangelio eterno, llamando a adorar al Creador en la hora del juicio. Su mensaje no es parcial, no se dirige a una nación o a un grupo específico, abarca a toda tribu, lengua y pueblo. Esta universalidad subraya que nadie quedará sin testimonio, que cada ser humano escuchará el llamado y será confrontado con la verdad. Los ángeles, en este contexto, simbolizan la urgencia, la pureza y la autoridad del mensaje. No hay espacio para dudas. Lo que proclaman viene del mismo trono de Dios. El segundo ángel anuncia la caída de Babilonia. Su voz no es un eco débil, sino una declaración de victoria contra los poderes que por siglos han engañado a las naciones. La caída de Babilonia no es solo un evento político o religioso, es el desplome definitivo de todo sistema humano que se opone a Dios. El ángel proclama lo que es inevitable: los imperios de confusión y mentira no prevalecerán. Este mensaje es tanto advertencia como esperanza. Advertencia para los que aún permanecen en la confusión y esperanza para los que anhelan ver el fin de la opresión espiritual. El tercer ángel, con la advertencia más solemne, clama contra la adoración a la bestia y contra recibir su marca. Su mensaje es directo y aterrador. Quien se alinee con el sistema de engaño compartirá su destino en el juicio final. Este ángel revela la verdad que muchos preferirían callar. La decisión tendrá consecuencias eternas. No se trata de una diferencia teológica menor, se trata de vida o muerte eterna. El papel de este ángel es despertar al mundo del letargo, sacudir conciencias y dejar claro que la neutralidad no existe. Estos tres ángeles representan la plenitud de la obra celestial en el tiempo del fin. No actúan solos. Su voz se multiplica en la tierra a través de los fieles que proclaman el mensaje, pero el origen sigue siendo celestial. Los ángeles inspiran, fortalecen, guían y acompañan a los que difunden este llamado en todos los rincones del mundo. El hecho de que sean ángeles quienes lo proclaman muestra que no se trata de un mensaje humano sujeto a error, sino de una orden divina respaldada por el cielo entero. El papel de los ángeles en el último llamado también tiene un propósito cósmico. Desde el inicio de la rebelión de Lucifer, ellos han sido testigos del conflicto entre la verdad y la mentira. Han visto la caída del enemigo, han observado la historia humana, han acompañado a los santos en sus luchas. Y en el clímax del conflicto, ellos mismos proclaman el mensaje que definirá el destino eterno de la humanidad. Su voz no es solo para los hombres, es también para el universo, como testimonio de que Dios ha dado la advertencia final. El mensaje es claro. Cuando escuches la proclamación del último llamado, recuerda que no viene de hombres, sino de ángeles. Es la voz del cielo mismo y su propósito es salvar, no condenar. Pero la decisión dependerá de cómo respondas. Los ángeles cumplen su papel, proclaman. El tuyo es escuchar y decidir. Bloque 7. El último llamado y la marca de la bestia. Si hay un punto donde el último llamado alcanza su máxima tensión,
es en la advertencia contra la marca de la bestia. El Apocalipsis no oculta la severidad de este mensaje. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Apocalipsis 14, 9, 10. Este texto es, quizá, la advertencia más solemne y terrible de toda la Escritura, y no está dirigida a unos pocos, sino a todos, porque el último llamado coloca a la humanidad entera frente a una decisión ineludible: aceptar el sello de Dios o recibir la marca de la bestia. La marca de la bestia no es un simple símbolo externo, es la expresión visible de una lealtad interior. Recibirla en la frente representa aceptar mentalmente, ideológicamente, los principios del sistema de engaño. Recibirla en la mano significa conformarse externamente, aunque el corazón no esté convencido. De un modo u otro, la marca identifica a quienes se alinean con el poder de Babilonia en lugar de con el Creador. Este detalle es crucial. El último llamado no juzga solamente las acciones externas, sino las convicciones internas. Lo que se decida en la mente y en el corazón será lo que determine el sello que cada uno reciba. Aquí se revela también la raíz del conflicto: la adoración. El gran tema en juego no es economía, política o cultura, aunque todo ello esté implicado. El punto central es a quién adoras. El último llamado insiste: adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La marca de la bestia representa la adoración falsa, la sumisión a un poder humano que suplanta la autoridad divina. El sello de Dios, en contraste, identifica a los que permanecen fieles al Creador, aún en medio de la presión. Así, la humanidad se polariza entre dos sellos, dos marcas, dos destinos. Imagina la escena: el mundo entero bajo presión, leyes que obligan a la conformidad, sistemas que exigen lealtad a la bestia, amenazas contra quienes no se sometan. En ese contexto, el último llamado resonará con fuerza, advirtiendo que ceder a la presión tendrá consecuencias eternas. Para muchos, la decisión será costosa. Perderán comodidades, bienes materiales, incluso la vida. Pero el Apocalipsis declara que su fidelidad será recompensada con la eternidad. En cambio, para quienes cedan y acepten la marca, el costo será incalculable. Perderán su alma para siempre. La advertencia contra la marca de la bestia no es un capricho divino, es un acto de misericordia. Dios revela de antemano lo que sucederá para que nadie sea tomado por sorpresa. El último llamado es el grito del cielo que dice: no te dejes engañar, no entregues tu lealtad a lo que perece, no vendas tu eternidad por un instante de comodidad. En otras palabras, es la invitación a permanecer firmes en la adoración verdadera, aunque todo el mundo marche en dirección contraria. En este punto, la línea es clara: o el sello de Dios en la frente, o la marca de la bestia en la frente o en la mano. No hay neutralidad, no habrá tercera vía. Cada persona mostrará con su decisión dónde está su lealtad. Y en el día del juicio, los ángeles abrirán los registros y confirmarán lo que cada uno eligió. El último llamado y la advertencia contra la marca de la bestia son en realidad el acto final de misericordia del cielo. Quien escuche y obedezca será librado, quien ignore o rechace la voz quedará condenado. Y lo más solemne es que ese día está más cerca de lo que muchos piensan. El mundo se encamina hacia una polarización sin precedentes y el eco del último llamado ya comienza a resonar. La pregunta es inevitable: ¿qué marca llevarás tú cuando llegue la hora de la decisión final? Bloque 8. El último llamado y el sello de Dios en los fieles. Si el Apocalipsis advierte con solemnidad contra la marca de la bestia, también proclama con gozo y esperanza la existencia de un sello opuesto, el sello de Dios en la frente de los fieles.
Mientras unos son marcados para condenación, otros reciben el sello del Creador como señal de protección y pertenencia eterna. El último llamado no solo divide, también confirma y fortalece a quienes deciden permanecer del lado del Cordero. Y este sello no es un adorno externo, es el símbolo de una lealtad interior y profunda que se manifiesta en obediencia y fidelidad. En Apocalipsis 7 se describe a los ángeles deteniendo los vientos de la destrucción hasta que los siervos de Dios fueran sellados en sus frentes. Esa escena revela que antes de que caigan los juicios finales, el cielo asegura a los que eligieron responder al último llamado. El sello, en este contexto, representa la aceptación de la autoridad de Dios, la sumisión a su ley y el compromiso de adorarlo en espíritu y en verdad. No es una marca visible, es la evidencia de una mente consagrada, de un carácter transformado por la gracia. En contraste con la marca de la bestia, que se recibe en la frente o en la mano, el sello de Dios solo se recibe en la frente. Esto significa que no hay espacio para conformismos externos ni lealtades forzadas. Los que reciben el sello lo hacen de corazón, en plena convicción, en fidelidad absoluta al Creador. No se trata de apariencia, sino de decisión consciente. Los que aceptan el sello son aquellos que han rendido su mente a Cristo, que han permitido que el Espíritu Santo transforme sus pensamientos y deseos. El último llamado prepara el terreno para esta obra. Cuando los ángeles proclaman, «Temed a Dios y dadle gloria», porque la hora de su juicio ha llegado, están invitando a la humanidad a recibir el sello divino. El juicio revela quién ha sido fiel y el sello autentica esa fidelidad. Es como la firma de Dios sobre la vida de los que le pertenecen. En medio de un mundo dominado por la confusión y el engaño, este sello es garantía de salvación. Imagina ese momento solemne, los vientos de la destrucción contenidos, el universo en expectativa, los ángeles recorriendo la tierra para sellar a los fieles. Mientras la mayoría corre tras Babilonia y recibe su marca, un pequeño grupo permanece firme, con la frente iluminada por el sello del Creador. Su seguridad no está en su fuerza, sino en la fidelidad de Dios que los sostiene. Serán preservados en medio de la angustia, porque pertenecen al Cordero. El sello de Dios también cumple un papel en la vindicación de su carácter. El universo entero verá que hay hombres y mujeres dispuestos a ser fieles aun en las circunstancias más adversas. El último llamado no solo rescata a los fieles, también demuestra que la gracia de Cristo tiene poder para transformar vidas. El sello es el testimonio visible de esa transformación, el recordatorio eterno de que el Espíritu Santo puede escribir la ley de Dios en la mente y en el corazón. Este mensaje no es para el futuro lejano, es para ti hoy. El sello de Dios se está colocando ahora mismo en quienes responden a la voz del último llamado. No esperes señales espectaculares ni milagros visibles. El sello se recibe en la vida diaria, en las decisiones pequeñas que demuestran a quién adoras y a quién obedeces. El día vendrá en que esa obra se complete y cuando eso ocurra, tu destino quedará sellado para siempre. El último llamado, entonces, no solo es advertencia, también es promesa. Promesa de que los fieles no estarán solos, de que serán reconocidos por el cielo, de que recibirán una marca que ningún poder humano podrá borrar. Y cuando los juicios caigan, cuando las pruebas se intensifiquen, ese sello será la garantía de que pase lo que pase, pertenecen a Dios. El eco de esta verdad es solemne. Mientras unos llevan la marca de la bestia, otros llevan el sello del Dios vivo. ¿Qué marca decidirás llevar tú? Bloque 9. El último llamado y la caída de Babilonia. Entre los 3 mensajes angélicos del Apocalipsis, uno de los más impactantes es el que anuncia con voz potente: ha
Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis 14:8. Este anuncio no es una observación histórica ni una metáfora vaga. Es la proclamación profética de la caída definitiva de todo sistema religioso, político y cultural que se levante contra Dios y arrastre a las multitudes al engaño. El último llamado incluye este mensaje, porque nadie puede ser sellado para la eternidad, sin antes ser advertido contra los peligros de permanecer en la confusión de Babilonia. Babilonia, en el Apocalipsis, no es una ciudad literal, sino un símbolo. Representa la unión de poderes humanos que, como en la antigua Torre de Babel, intentan alcanzar el cielo con su propia soberbia y establecer un reino independiente de Dios. Es el sistema de confusión que mezcla verdad con mentira, religión con idolatría, poder espiritual con corrupción política. Es la gran prostituta que seduce a los reyes de la tierra, ofreciendo un vino que embriaga a las naciones hasta hacerlas perder el discernimiento espiritual. Ese vino es la falsa adoración, las doctrinas humanas que reemplazan la verdad de la palabra, las alianzas impuras que ponen al hombre en el lugar de Dios. El último llamado proclama la caída de Babilonia porque en el tiempo del fin sus engaños alcanzarán su punto máximo. El mundo entero será arrastrado hacia su influencia y millones creerán estar adorando a Dios cuando en realidad seguirán a un sistema corrupto. La advertencia no se limita a señalar su pecado, sino a declarar que su destino está sellado. Babilonia caerá. Su caída es segura, inevitable, decretada por el cielo. Y ese anuncio es un acto de misericordia, porque invita a los que aún permanecen en ella a salir antes de que compartan su destino. Apocalipsis 18 retoma este mensaje con un clamor aún más urgente. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis 18:4. Esta no es una invitación dirigida solo a unos pocos. Es un llamado universal a todo aquel que quiera escapar de la condena de Babilonia. Es la voz de un Dios que aún tiene hijos dentro de sistemas de confusión, que los llama a salir, a separarse, a consagrarse plenamente a Él. La caída de Babilonia es un hecho, pero la decisión de salir de ella depende de cada persona. Imagina la urgencia de ese momento. El mundo celebrando la aparente unidad de Babilonia, los poderes de la tierra en alianza, los líderes proclamando paz y seguridad. Y en medio de esa euforia, un ángel proclama con voz fuerte: «Ha caído». El contraste es absoluto. Mientras el mundo cree estar construyendo un orden sólido, el cielo revela que ese orden está condenado al colapso. El último llamado desenmascara la mentira y muestra la verdad. Babilonia no es refugio, es ruina. No es madre de la fe, es madre de abominaciones. No ofrece vida, ofrece engaño y muerte. Este mensaje también cumple un papel en la vindicación de Dios. El enemigo acusa al Creador de ser injusto, de gobernar por imposición, de limitar la libertad. Pero cuando Babilonia caiga y sus obras sean expuestas, el universo verá que todo lo que parecía sólido era corrupción disfrazada, que todo lo que parecía religión era idolatría, que todo lo que parecía justicia era mentira. La caída de Babilonia demostrará que nadie puede desafiar a Dios y permanecer en pie. El último llamado, al anunciar esta caída, no busca asustar sin propósito, sino abrir los ojos de los que aún están atrapados en su red. Es el clamor final que dice: no confíes en lo que se derrumba, no bebas del vino de confusión, no te aferres a lo que está condenado. Es la invitación a salir, a apartarse, a refugiarse en el Cordero antes de que sea demasiado tarde. Así,
El triple mensaje angélico no solo señala el juicio y advierte sobre la marca, también revela el colapso del mayor sistema de engaño de la historia. Babilonia caerá, y la pregunta que queda es, ¿caerás con ella? ¿O escucharás el último llamado y saldrás para estar del lado del Dios verdadero? Bloque 10. El último llamado y la perseverancia de los santos. En medio de las advertencias solemnes del Apocalipsis, hay un versículo que brilla como un faro en la oscuridad, una frase que revela el secreto de los que resisten en la crisis final. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Estas palabras colocadas inmediatamente después del triple mensaje angélico no son un adorno ni una nota secundaria, son la descripción de la respuesta de los fieles al último llamado. Mientras el mundo se divide, mientras Babilonia cae, mientras la marca de la bestia es impuesta, hay un grupo que permanece en pie, un remanente que persevera hasta el fin. Esta perseverancia no es fruto de la fuerza humana, sino del poder de la gracia. Los santos no se sostienen porque sean más fuertes, más sabios o más numerosos, sino porque se han aferrado a Cristo con fe inquebrantable. Guardan los mandamientos de Dios, no como una carga legalista, sino como la evidencia de una lealtad que no puede ser comprada ni quebrantada. Y mantienen la fe de Jesús, no solo la fe en Jesús, sino la misma calidad de fe que Él demostró. Una confianza total en el Padre, aún en medio de la agonía, aún en la cruz, aún cuando todo parecía perdido. Imagina el contraste en ese tiempo final. Por un lado, multitudes sometiéndose a la presión de la bestia, buscando seguridad en sistemas humanos, aceptando la marca para salvar la vida temporal. Por otro lado, un pequeño grupo, sin poder político ni respaldo humano, pero con una firmeza inquebrantable, dispuestos a perderlo todo antes que traicionar al Creador. Esa es la perseverancia de los santos, la capacidad de mantenerse fieles cuando todo alrededor se derrumba. El último llamado, entonces, no solo es advertencia, es también capacitación. Dios no lanza a sus hijos a la crisis sin prepararles primero. El triple mensaje angélico no solo separa, también fortalece. Quienes escuchan y responden a esa voz reciben el poder del Espíritu Santo para resistir, la protección de los ángeles para sostenerse, la fe de Jesús para perseverar. No es una perseverancia humana, es una perseverancia divina manifestada en seres humanos frágiles pero consagrados. Esta perseverancia también tiene un propósito cósmico. El universo, que ha sido testigo del conflicto entre Cristo y Satanás desde su inicio, verá en el tiempo del fin una demostración irrefutable. Hombres y mujeres pueden permanecer fieles a Dios aún en las circunstancias más adversas. No porque sean héroes, sino porque la gracia de Cristo es suficiente. Los santos que perseveran serán la prueba viviente de que el Evangelio no es teoría, sino poder transformador. En esa perseverancia hay dos elementos inseparables: obediencia y fe. Obediencia a los mandamientos de Dios, porque el último conflicto gira en torno a la adoración verdadera. No se trata de obediencia parcial ni selectiva, sino completa, fruto de un corazón rendido. Y fe en Jesús, porque en la crisis no habrá lógica humana que sustente, solo la confianza absoluta en el Salvador. Estas dos columnas sostendrán al remanente en el momento más oscuro de la historia. Para nosotros hoy, este mensaje es un llamado a prepararnos en lo cotidiano. La perseverancia de los santos no se improvisa en el tiempo del fin. Se forja en la vida diaria, en las pequeñas decisiones de fidelidad, en la renuncia a compromisos con el pecado, en la confianza en Cristo, aún en las pruebas menores. El último llamado te invita no solo a escuchar, sino a entrenar tu corazón para la perseverancia.
porque cuando llegue la crisis no podrás sostenerte si no has aprendido a confiar antes. Así, el Apocalipsis nos muestra el cuadro completo: advertencia contra la marca, proclamación del juicio, anuncio de la caída de Babilonia, y en medio de todo, la perseverancia de los santos. Este es el grupo que no cede, que no se rinde, que no se vende. Son los que escucharon el último llamado y respondieron con fidelidad, y su recompensa será eterna, porque después de su perseverancia vendrá la voz del cielo que dice: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Apocalipsis 14:13. La perseverancia de los santos es, en realidad, la victoria de Cristo manifestada en sus hijos. Y esa victoria puede ser tuya si respondes hoy al último llamado. Bloque 11. El último llamado y la cosecha final de la tierra. El Apocalipsis no se detiene solamente en la proclamación de los 3 mensajes angélicos ni en la perseverancia de los santos. Nos conduce a la escena culminante, la siega de la tierra. En Apocalipsis 14:16, Juan contempla a uno semejante al Hijo del Hombre sentado sobre una nube blanca, con una corona de oro en su cabeza y una hoz aguda en su mano. Entonces se escucha la orden: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Esta imagen solemne nos revela lo que sigue inmediatamente después del último llamado: la cosecha final, la recolección definitiva de las almas, el acto por el cual se sella la eternidad de cada ser humano. La metáfora de la siega no es nueva. Jesús la utilizó varias veces en sus parábolas. Habló del trigo y la cizaña, que crecerían juntos hasta la cosecha, cuando los ángeles separarían lo bueno de lo malo. Habló también del campo como símbolo del mundo, donde la semilla de la palabra germina en diferentes terrenos. En todos estos casos, la siega representa el momento de la verdad, cuando lo que fue sembrado da su fruto y se separa lo que pertenece a Dios de lo que pertenece al enemigo. En Apocalipsis, esta metáfora alcanza su cumplimiento final. Tras el último llamado, la humanidad entera es cosechada y cada uno recibe el destino eterno que eligió. El detalle es estremecedor: la mies de la tierra está madura. Esto significa que el carácter de cada persona ha llegado a su punto de definición. El último llamado habrá cumplido su función: revelar lo que cada uno eligió en lo profundo del corazón. Así como un fruto madura hasta no poder retroceder en su proceso, así también el corazón humano llega a un punto donde la decisión es irreversible. La gracia ya no puede esperar más. El universo no puede prolongar el conflicto. La siega debe realizarse. La cosecha tiene 2 aspectos. El primero es la recolección de los fieles, simbolizada por el trigo maduro. Estos son los que respondieron al último llamado, los que guardaron los mandamientos de Dios y mantuvieron la fe de Jesús, los que resistieron la presión de la bestia y se aferraron al Cordero. Para ellos, la siega es liberación, es entrada al granero celestial, es el inicio de la eternidad junto a Cristo. El segundo aspecto es la vendimia de los impíos, descrita en los versículos 17-20, donde se habla de racimos de uva lanzados en el lagar de la ira de Dios. Esta imagen fuerte y sangrienta representa la condenación de los que rechazaron el último llamado, los que eligieron la marca de la bestia y la alianza con Babilonia. La misma hoz que libera al trigo corta también a la cizaña. Imagina la solemnidad de ese día. El cielo entero en expectación, millones de ángeles en silencio y Cristo levantando la hoz con la autoridad de rey y juez. Cada alma es cosechada de acuerdo a la decisión que tomó cuando escuchó el último llamado. No hay confusión, no hay error, no hay injusticia. Cada uno va a su lugar.
los redimidos al gozo eterno, los rebeldes al juicio irrevocable. La siega final es la confirmación de que el universo no continuará indefinidamente en el conflicto, sino que llegará a una conclusión justa y definitiva. Esta visión es también un llamado a la urgencia. Si la tierra está madura, eso significa que el tiempo se agota. Hoy todavía puedes decidir en qué cosecha estarás, pero mañana puede ser demasiado tarde. El último llamado no es un discurso más, es la invitación de Dios a ser parte del trigo que será recogido para la vida eterna. Lo que el cielo anhela es que seas parte de esa siega gloriosa, no de la vendimia de juicio. La cosecha final revela la seriedad de las decisiones que tomamos cada día. Cada pensamiento, cada acto, cada elección es una semilla que germina. En el día de la siega, esas semillas darán su fruto y no habrá manera de cambiarlo. La pregunta que queda es, ¿qué fruto estás cultivando? Porque en el día del juicio, Cristo vendrá con su hoz, y tu eternidad dependerá de si tu vida dio fruto para el Cordero o para la rebelión. Bloque 12. El llamado final. Responde antes de que sea demasiado tarde. Hemos recorrido paso a paso el eco solemne del último llamado de Dios antes del juicio. Vimos cómo el cielo siempre ha enviado advertencias antes de ejecutar su sentencia. Escuchamos la proclamación de los 3 ángeles en Apocalipsis, revelando la hora del juicio, la caída de Babilonia y la advertencia contra la marca de la bestia. Contemplamos la fidelidad de los santos, la realidad del sello de Dios y la siega final de la tierra. Todo este mensaje converge en una sola verdad. El tiempo de la gracia no permanecerá abierto para siempre. El último llamado está por resonar con poder, y cuando su eco se extinga, el destino eterno de cada persona quedará sellado. Este no es un mensaje para atemorizar, sino para despertar. Dios no desea la condenación de nadie, al contrario, Él extiende hasta el límite su misericordia, rogando, advirtiendo, suplicando. El último llamado es la máxima prueba de ese amor, porque incluso en los instantes finales, antes de cerrar la puerta de la gracia, Él grita con voz potente: «Salid de Babilonia, adorad al Creador, recibid mi sello. No os entreguéis a la marca de la bestia». Es el clamor de un padre que aún busca a sus hijos dispersos, es la trompeta de misericordia que precede a la justicia irrevocable. Pero llegará el momento en que el silencio caiga, y ese silencio será más elocuente que 1000 sermones, porque significará que la puerta está cerrada, que la oportunidad terminó, que el tiempo de decidir ya pasó. Entonces, cada alma quedará para siempre en el lugar que eligió: trigo o cizaña, sello o marca, vida o muerte eterna. Esa es la seriedad del último llamado. Es la última oportunidad, el último eco de la gracia, la última palabra antes del juicio. Por eso, el llamado no es para mañana ni para un futuro indefinido. Es para ti hoy. No pospongas la decisión, no juegues con tu eternidad, no supongas que siempre tendrás tiempo. Hoy, mientras la voz del Espíritu aún susurra en tu corazón, mientras el eco de la palabra aún resuena en tu conciencia, responde. Inclina tu vida ante Cristo, entrega tus pensamientos, tus deseos, tus planes y dile con fe: Señor, quiero estar en tu lado cuando resuene el último llamado, quiero recibir tu sello, quiero pertenecer a ti para siempre. Hazlo ahora mismo, porque mañana puede ser demasiado tarde. El último llamado ya se vislumbra en el horizonte y pronto resonará con fuerza irresistible. Quien escuche y obedezca vivirá. Quien lo ignore quedará perdido para siempre. La decisión es tuya y el cielo espera tu respuesta. Antes de cerrar este mensaje, quiero invitarte a un acto público de fe. Escribe en los comentarios esta frase solemne: respondo al último llamado de Dios antes del juicio. Que sea tu confesión delante del cielo.
Tu declaración de que eliges al Cordero y no a Babilonia, al sello de Dios y no a la marca de la bestia. Y no olvides apoyar esta misión. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal Pruebas Bíblicas, activa la campanita de notificaciones y comparte este mensaje con otros. Porque el último llamado no es solo para ti, es para toda alma que aún puede ser despertada antes del juicio. El día se acerca, el eco del último llamado resonará pronto, y cuando suene, tu eternidad quedará definida. Responde hoy, mientras todavía hay gracia.